equivocación, si tú pides y oras y tienes mucha fe y mucha confianza, el universo resignifica y te muestra otra vez la salida, ¿cierto? Pero ¿de qué depende? De esa constancia tuya, de esa fuerza, de esa fe, de esa confianza y que pidas ayuda, porque el universo suele resignificar muchas cosas, ayudarte a encontrar salidas cuando la hemos embarrado, cuando estamos al borde de un precipicio, cuando hemos tomado la decisión equivocada, ¿cierto? Entonces, mantente, confía. Bienvenidos a Conversaciones con mi madre. Con mi hija. Hoy voy a hablarles de algo que me fascina porque fui criada en una familia de buscadores y para nosotros todas las herramientas de autoconocimiento pues eran fundamentales. Y entre esas está el tarot y los oráculos. Y hoy tengo a mi madre con toda la apertura y la posibilidad de compartir con nosotros cómo usar un poquito esas herramientas en nuestro día a día, porque son herramientas que nos ayudan a conectar con nuestro guía interno. Por supuesto, esto tiene un preámbulo. Vamos primero con la historia de dónde se desarrolla todo este encuentro con los oráculos, pero luego les daremos todas las herramientas para que ustedes puedan empezar a usar su propio oráculo. Entonces, madre, cuéntanos cómo fue que empezó todo, cuándo te encontraste tú con tu primer tarot o oráculo. Bueno, digamos que he estado recordando un poco y tengo unas imágenes muy pequeñas que mi mamá leía algo, ella como que adivinaba algo, era una revista que tenía unas imágenes como de un dominó, ¿cierto? Y unas monedas. No era el I Ching, era otra cosa. Y ella se reunía con una amiga que tenía y leían esto, pero en la familia de antecedentes, la familia de mi madre, porque teníamos una tía que era clarividente, ella leía las cartas, ella sabía mucho, mucho, era una mujer con muchos dones especiales, pero digamos que como en la mayoría de las familias y también dada la época, lo que se desconoce se critica o se le teme muchas veces. Entonces, mi mamá llegó un momento en que ella decía que, y me decía a mí que no leyera nada de esas cosas, que porque eso le traía mala suerte a uno. Entonces, para mí eso estuvo un poco vedado un tiempo, ¿cierto? Eran también como los temores de la época. Mi abuelita es de un pueblo de Antioquia que apareció hace pocos años en el mapa y pues realmente no había mucha apertura, digamos, como a las grandes ciudades. Y creo que también en los pueblos sí que se habla de lo desconocido, no se atreve. Tú también me contabas que de chiquita ni te dejaban leer libros de ética, Ah, sí, libros porque de en los filosofía. colegios pensaban que los libros de filosofía eran Sí, pero eso no fue en el pueblo, pedados. fue aquí. O sea, los libros estaban, yo estuve en un colegio de monjas y los libros estaban en unas vitrinas con llave y solo cuando yo llegara a 10.º 11 los podía leer, los de filosofía. Y obviamente yo ya quería desde séptimo leer libros de filosofía. Entonces yo no podía leer libros de ética, por ejemplo, porque eran de filosofía, ¿cierto? Pero sí, de alguna manera es muy simpático porque lo que ahora me interesa, en lo que ahora navego, los elementos que son para mí vitales de consulta, ahora hablando contigo, relaciono, mira, las artes adivinatorias, por decirlo así, que finalmente, ¿qué es eso? Eran unas cartas, unas herramientas que eran con dominó porque se puede hacer con cualquier cosa, ¿cierto? Es Se como tú, hacían antiguamente con huesos, con piedras, con ramitas, con el ripio del chocolate, con eso, aquello que te permitía a ti conectar tu mente inconsciente arquetípica con algo externo que te generaba una imagen, ¿cierto? A la final, eso que ves afuera es un estímulo y lo que tú haces es crear un lenguaje entre ese estímulo externo y tus mensajes o los mensajes de tu inconsciente. exactamente. Entonces, bueno, estuve dado por un tiempo. Luego, cuando yo encuentro a Jung, precisamente a Carl Jung con el I Ching, cuando leí la introducción al I Ching, que me super fascinó el concepto de sincronicidad, para mí, pues descubrir a Jung fue pasar a otro nivel, a otra era, porque digamos que la apertura de Jung a toda la espiritualidad era excelente. Entonces, él hablaba de los arquetipos
Y empecé entonces a interesarme a buscar los arquetipos, ¿cierto? Y en el tarot es un trabajo con los arquetipos, ¿cierto? Vemos los arcanos mayores, 22 arquetipos, que luego, si los miramos en otras disciplinas, en otras ciencias, como la cábala, hay una teoría que nosotros estamos viviendo simultáneamente, están en vidas paralelas y están esos 22 arquetipos activos. Y desde tiempo ancestral se ha manejado, o sea, que no es solamente el arquetipo, sino todo el significante que tiene ese arquetipo a lo largo de toda la historia. Entonces, por ejemplo, el mago, yo necesito la fuerza del mago, ¿cierto? Bueno, y antes empieza el, el número cero, ¿cierto? Que también el número cero es como el infinito, como el ciclo, más que el infinito es el cierre de un ciclo, entonces el loco que va solamente con su instinto, con el perro y con una, ¿cómo se llama? Pues con una varita, con lo que tiene prácticamente puesto, prácticamente va expuesto a la vida, a ver con qué se encuentra, qué se descubre. No sabe hacia dónde va, pero sabe que algo interno, ¿cierto? Que se representa en el perro, que es el instinto, lo va a llevar a encontrarse. Y luego el uno, que es el mago, entonces lo que va representando eso en la construcción de la psique, ¿cierto? El primer principio activo, y es un mago, es alguien que tiene, que nosotros todos somos magos, todos nosotros somos dioses, ¿cierto? En potencia. Entonces el mago es ese, que tiene todo el poder, pero no sabe qué hacer con él, ¿cierto? Y estamos en diferentes épocas de nuestra vida en esa posición, porque a veces logramos como hacer todo el recorrido y llegar a un momento en que nos volvemos maestros en algo, pero la vida nos mueve otra vez y tenemos que volver a empezar ese ciclo. Y en la psique los sueños nos van mostrando cómo ese arquetipo, ese principio activo, por ejemplo, del mago, empieza a estar presente, o cómo nos aparece en el sueño que nos roba, que no nos ayuda, encontramos un señor que no nos quiere ayudar, que se cruza de brazos y nos mira, que el pantalón nos traga, ¿cierto? Entonces para mí ha sido más que el arte de la adivinación, ¿cierto? Ha sido más cómo esa estructura, toda esa fuerza arquetípica me empodera a mí y me puede ayudar en algún momento dado. Entonces lo trabajé mucho con Jodorowsky, que él recomendaba que entonces yo necesito atraer la fuerza de la emperatriz. Entonces yo pintaba la emperatriz, la ponía en la habitación, la ponía bajo la almohada pidiéndole a ese arquetipo, ¿cierto? A esa fuerza que hemos construido como humanidad, como colectivo, que me llegara en los sueños y que me mostrara aspectos que yo necesitaba de ese arquetipo. Y hay 12 arquetipos básicos, que es el trabajo que tú hiciste con Jodorowsky, y también están, pues en total son 72 cartas del tarot, estamos hablando específicamente del tarot, los oráculos ya les vamos a hablar luego. Son muchas, digamos, cartas, imágenes, arquetipos, lenguajes que se esconden en él, pero nosotros podemos empezar solo por trabajar con los 12 arcanos, que son, digamos, como 22 mayores. perdón, los 22 arcanos mayores, que son esas cartas que nos dan más fuerza y potencia. Mami, cuéntanos un poquito, entonces, cómo empezaste a desarrollar todo esto. Tú tenías varios tarots, no solamente el tarot de Jodorowsky, sino también el de Marsella. Porque El de he de Rider, aclarar una cosa. Para mi madre eran tan importantes los tarots y los oráculos que cuando mi mamá y mi padre se divorciaron, la gran pelea era quién se queda con cuál oráculo. Por supuesto, yo soy la heredera universal y terminaron en mí, pero en ese momento tú te quedaste con el oráculo. Con el tarot de 8, ¿cierto? Y tu papá con las cartas de los ángeles. Porque para los dos era súper importante esa conexión como con su intuición y con lo divino. Y bueno, yo recuerdo eso que era como, no, este. Y a la final terminaron regresando a mí, me los hubieran dado desde el principio. Pero bueno. No estaba lista para recibir toda la información. Porque si uno te da a ti en ese momento esas cartas no tenían significado, tú estabas muy pequeña, tenías 6, 7 años, entonces tú no entendías por qué eran tan importantes. Pero llegó un momento en que tú me los pediste, tú me pediste a mí, Pero ve, aún yo así que siempre ¿cierto? los leíamos. Entonces para mí fue muy rico porque yo crecí como, no sé, esos domingos en que en Colombia hay una
bueno, había como un canal de televisión por donde veíamos los cuentos de los hermanos Grimm y eso era como que todos los domingos pues dan mucho rato los cuentos de los hermanos Grimm y después de eso era sentarnos a desayunar y luego tirarnos las cartas del tarot y a mí me encantaba. Y Sí. cada que yo tenía una situación, yo, mami, por favor, el tarot de 8, mami, por favor, necesito un consejo. Y creo que eso se convirtió en un ritual que para mí Ajá. ha sido maravilloso. O sea, ahora yo lo primero que hago en las mañanas, después de toda mi rutina de Ayurveda y de sacar a mi perrito, es sentarme a escribir mi diario. Pero para sentarme a escribir mi diario, pues conecto con los sueños y entonces vacío todo lo que el inconsciente me dijo en los sueños. Pero luego llega ese momento de prender la velita, prender un palo santo o un incienso, poner mis piedras o cristales que me ayudan a armonizar y embellecer el ambiente. Y luego sentarme con mi oráculo, que por cierto ya tengo nuevos oráculos que me encantan, luego les dejaré en la descripción mis oráculos favoritos. Y en ese momento es tan rico como sentir que hay una guía a partir de esa lectura y como que tu mente entonces empieza a centrarse en esa información que te llega con las imágenes, con los cuentos, porque por ejemplo el tarot de 8 del que hablamos son cuentos sufíes y de muchas diferentes culturas alrededor del mundo. Y cuando tú escuchas esas historias no te está diciendo qué hacer, no te está indicando nada en específico, pero algo en ti se abre y tú dices, esto es lo que tengo que hacer. Esta es la actitud que necesito integrar, esta es la fuerza que necesito trabajar. Sí, entonces ahí lo importante, considero yo, de los tarot, de los oráculos, inclusive de los libros, a todos nos ha pasado que abrimos la Biblia y nos dice justo lo que necesitamos, o un libro, ¿cierto? Ay, se cae de la biblioteca justo el libro que necesitamos. Nos encontramos al amigo que nos cuenta de un libro maravilloso, una película maravillosa, y es lo que necesitamos. Entonces, lo importante es que cuando uno va a una tarotista, a una persona, a un consultor o una angeóloga, uno tiene una pregunta, ¿cierto? Entonces todos los seres de luz, toda su fuerza, toda esa ayuda que tienes, todo eso que has construido tú, y no solo en estas vidas, sino con toda esa historia que traes de tus antepasados, pero también de tus vivencias de otras vidas, están a tu servicio y de alguna manera tu inconsciente accede por fracciones a esa información. Entonces, la pregunta es muy importante porque la pregunta es la que abre el espacio para que tú recibas toda la ayuda. Entonces viene esa ayuda a través de los arquetipos, a través de los cuentos, a través de las imágenes, a través de las diosas, ¿cierto? De los animales, que es un asunto absolutamente maravilloso porque es también en uno desarrollar como, primero aprender a hacer la pregunta bien hecha, ¿cierto? Correcta, porque muchas veces uno dice, ay, no me dijo nada, es que preguntaste por preguntar, no estabas sintonizada con tu pregunta. Y otras veces es que hay asuntos que son complejos, que uno no está listo para recibir esa información. Entonces le llega la información, pero uno no la entiende. Tiempo después uno dice, ah, esto, por esto salió aquello, por esto pasó esto. Entonces es también tener como una disposición, la reverencia que tú le creas a ese ritual, porque no es el otro, o sea, no es el que te lee. A mí me pareció muy especial porque le dije, ay Juliana, yo te quiero regalar un tarot que en un evento con unas lunas, una ceremonia que estamos haciendo en Una otra, ceremonia de luna llena, de luna que llena, era eso. con un trabajo circular de varias mujeres, de Exacto, energía muy intuitiva. exactamente. Mostraron ese oráculo, yo saqué una carta y yo dije, ay, mi hija, ¿cómo va a disfrutar este oráculo? Y no había, el oráculo de las diosas se llama, ¿cierto? No lo había encontrado y fue todo emocionante porque llegó el momento en que mi hija me iba a leer el oráculo y es todo maravilloso ver como, wow, ya ella está, ya mi hija construye, tiene un saber construido de todas las lecturas que se ha hecho, de todo también lo que ella le ha puesto, apostado, porque no es cierto, todo lo que le has apostado, o sea, porque es que es increíble que en la medida en que tú te entregues y creas en eso, creas en los palos que te hablan, en las piedras que te hablan, ellas te hablan, o sea, hay una evolución, porque el inconsciente
coge todo, absolutamente todo lo que está a nuestra disposición para hablarnos. Entonces fue absolutamente maravilloso porque yo dije, wow, vi cómo ya no eres una niña, sino que ya eres una mujer y que yo ya estoy en esa posición de estar atenta a esa lectura y fue una lectura fantástica porque mezclaste muchos tarot, oráculos, varias cosas al mismo tiempo y fue muy interesante, salí muy movida de esa sesión y muy contenta también porque veo cómo a través de todos estos años de trabajo tuyo, estás toda empoderada con esto, o sea, te hablan y cómo maneja la herramienta, cómo mezclas, cómo las preguntas, la forma en que te preguntas, en que me ayudaste a mí a preguntarme, porque a veces uno tiene como que muchas cosas en la mente y no se centra, entonces si la pregunta no está bien direccionada, las respuestas tampoco vienen bien direccionadas, ¿cierto? Entonces es muy interesante, les recomendamos que se arriesguen, que apuesten a establecer una conexión con lo que ustedes quieran, pero trabajen, dedíquense y crean en que va a haber una evolución, ¿cierto? Que eso va a ser un espejo que les va a hablar y les va a devolver la respuesta que necesitan. Uno empieza como en todo. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando tanto a Jung, entonces El hombre y sus símbolos, todos los libros de Jung, antes me fijaba mucho en la interpretación de los sueños, en todo lo que Jung decía. Pues llegó un momento en que esos símbolos como se me incorporaron y empecé a darme cuenta que sí, que hay una parte que es común, pues sí que él lo dice que es al colectivo, pero el asunto es cómo tú creas tus propios arquetipos, ¿cierto? Cómo pasa por tu cuerpo, por tu historia. Entonces hay que conocer de todo para luego coger y establecer un código, o sea, con todo ese saber, establecer un lenguaje, ¿cierto? Eh, propio, que a mí me dice una cosa diferente, la mezcla del mago con la sacerdotisa, por decir algo, ¿cierto? Por mi experiencia, porque cuando se conjugan en mí esas dos historias, o esas dos cartas arquetípicas, me están diciendo un asunto que no necesariamente es el mismo que me van a decir a mí. cierto, aunque hay un contenido que es arquetípico, ¿cierto? Digamos que son siglos y siglos de evolución de la humanidad en los que esos arquetipos han estado presentes, pero eso es solo una parte que es como en el colectivo. Ahora la tuya es un significante diferente, pero tienes que arriesgarte a equivocarte. Entonces yo les recomiendo mucho también que lleven su diario, porque entonces yo a veces me pongo a buscar, yo aquí y me río, ¿cómo interpreté esto? ¿Cierto? Yo no entendía lo que me quería decir por decir algo que me pareció loco, ¿cierto? Y ya luego sí. Y ya luego sí entendí por qué, porque entonces a veces a uno le asusta, es loco, Dios, voy a caer en cero, voy a empezar de nuevo, otra vez, ¿cierto? Pero porque la primera vez fue un punto cero muy impresionante, con caída de la torre, con una quiebra impresionante. Eso está en el viaje del héroe, ahí escuchan la historia completa, otro podcast de mi madre, porque... Sí, mucho que contar. Sí. Pero no, cuando aparece, cuando vuelve y te aparecen las cartas, porque finalmente cuántas veces consulta uno y cuántas veces le puede aparecer esa carta, porque también contemos con que hay probabilidad, que hay que contar con la probabilidad. Exactamente, gracias por prestarme la palabra. Con la numerología, el asunto de los colores, el asunto de la geometría que está implícita en las cartas, bueno, todo un acopio de saberes. También es que, por ejemplo, puede significar, para mí significó en punto cero, sumergirme en un asunto totalmente desconocido, ¿cierto? Fue una aventura. No me quitó de mi zona, de lo que yo había conquistado, pero sí me implicó como un nuevo desafío, ¿cierto? Y ese nuevo desafío, la vida moviéndome, diciéndome, listo, eso le pasa a otro nivel, estás demasiado cómoda. Y cuando uno está demasiado cómoda es muy rico en un sentido de que tu mente se tranquiliza, pero no hay crecimiento, ¿cierto? Te estás perdiendo de descubrir otras potencialidades, otras posibilidades de ser. Que al final a ti eso te aburre, porque no. eres una persona que le encanta ir al siguiente nivel. Ya encontró la solución a un problema, ella descubre que tiene otro problema para poder sanarlo. Pero sí. Volviendo a eso, mami, yo creo que es que pues también yo agradezco mucho como que tú me enseñaste a tomar el tarot y el oráculo
como lo decías, como un ritual, ¿cierto? Entonces uno pone el incienso, la vela, las plantas, decoras el lugar, la telita para que las cartas no se dañen. Y no es que esa sea la magia, sino que eso prepara tu mente en un estado de relajación, entrega y disposición a la escucha, porque creo que al final hay que tener una gran disposición a la escucha. Y mami, tú me enseñaste a preguntarme, porque al final, bueno, es, por eso nació Conversaciones con mi madre, por la pregunta que siempre está entre nosotras, pero también hay una cosa muy bonita y es que cuando eso lo haces parte de tu día a día, y no lo haces como algo externo, ¿cierto? Porque está perfecto ir a consultar afuera, pero cuando tú lo tomas como una consulta interna, eso a ti te genera muchas preguntas, ¿cierto? Y por ejemplo, para mí era genial porque en Osho yo encontraba historias y entonces eso me hizo perderme en querer aprender sobre esos mundos orientales y ir y viajar a esos mundos orientales, luego me trajo de nuevo a los mundos occidentales, encontrar los mitos y los arquetipos que hay en la Biblia. Yo no soy ni católica ni cristiana, bueno, en fin, no logré definirme en ninguna religión ni en ninguna creencia, pero entonces hacer ese recorrido y volver y saber que ese saber, que a veces uno mismo rechaza porque uno dice, ah, no, es que yo no soy católico cristiano, entonces eso no lo va a leer, pero cuando tú vas y tomas ese libro como con la sabiduría de los mensajes que están ahí y ves que se interpreta de manera diferente en cada etapa de tu vida y te permites estar abierto a lo que tu corazón, porque eso es como una intuición que viene más del corazón que de la mente. Tú no sobrepiensas una carta, tú algo se activa, algo hace un clic, un insight en ti. Y pues yo definitivamente agradezco mucho que me hayas enseñado como esa disposición para entregarme y para estar ahí en ese momento de apertura. Y que a la final luego pues fue súper lindo porque yo amo Sakura Card Captor. Ese es un anime con los que nacimos en 1995 amamos profundamente, donde había una chica mágica que podía invocar a través de las cartas Clow el poder de diferentes arquetipos, ¿cierto? Y entonces, hace poco, pues bueno, no hace poco, pero después del 2000 crearon con todo esto de AliExpress, bueno, y muchos medios, También tiene el tarot de el Sakura. tarot de Sakura. Y para mí fue genial tener el tarot de Sakura que me lo regalaste y me regaló un libro que era como si con el tarot de Sakura, pero la imagen no era de Sakura, sino que la imagen era mía. Y ese es el libro donde yo anoto cada carta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para mí hubo un tiempo en que me acompañó la energía, Sakura trabaja un poquito más con los elementos del árbol, la energía del árbol y del agua, otro momento en que la carta del fuego me acompañaba y así como que cada momento de encuentro entonces yo anotaba primero qué emociones tenía, ¿cierto? Como para darme cuenta de que no fueran mis emociones presentes lo que estuviera proyectando mi interpretación, como un momento de limpieza. Luego, las situaciones como conflicto o situaciones retadoras que estaba viviendo. Luego la pregunta que había hecho, luego el mensaje, pero además dejaba un espacio para ir viendo y anotando. Entonces, o sea, hay cartas que me salieron en el 2022 y yo todavía sigo anotando que años más tarde esa carta con esa pregunta tiene sentido, porque en octubre del 2023 aconteció algo, ¿cierto? Y es rico mirar como la historia hacia atrás, ¿cierto? Eso me permite hacer, a mí que me gusta organizar mi mente como un timeline o una línea de tiempo donde yo pues me doy cuenta como qué mágico que es todo el sentido que hay en un pequeño momento de encuentro con el oráculo. Y eso es muy interesante lo que dice Juliana, porque mira que eh, los oráculos, el tarot, así como, pues, como una lectura también, nuestra mente consciente no alcanza a comprender todos los niveles. Entonces, cuando leemos las cartas, como esas cartas están llenas de, o sea, tienen un contenido arquetípico muy vasto, o sea, que nuestra mente en este momento no es capaz de comprender, pero entonces se va al inconsciente, ¿cierto? El subconsciente las atrapa allí o reserva esta información y te va mandando, te va soltando contenido en los sueños, ¿cierto? Entonces es muy interesante entender que
un tarot leído hace 2 años, ¿cierto? Te puede estar hablando de ese momento presente, del pasado y también de ese futuro que ahorita lo ves nebuloso porque no tiene la certeza, pero que ese tarot no queda como en el aire, no es como una fotografía que se tomó y pasó, no, eso lo va acompañando a uno, ¿cierto? Porque la psique reconstruye y resignifica a partir de todas esas imágenes y todos esos elementos con los que tú trabajas y en los que depositas un saber, ¿cierto? Que pasa un poco como cuando uno hace con el terapeuta, ¿cierto? Cuando uno va al psicoanálisis y esa resistencia, este señor que no dice nada, que dice 2 cosas y ya. Entonces, cuando tú atraviesas esa resistencia y pones el saber en el otro te devuelve, ¿cierto? Entonces, el tarot es muy interesante, o los oráculos, estas cartas, porque cuando logras poner el saber en esos, te alimentas de una manera, y de maneras insospechadas, porque te sigue, ve, tan charo que me apareció, soñé con Isis, y yo hace 2 años que estuve trabajando con Isis, estuve en una exposición, en un asunto, ¿cierto? Entonces el arquetipo hablándote, ¿cierto? Regresando, como en qué Regresando. momentos de tu vida ha regresado ese arquetipo. Ah, yo quisiera como que habláramos, bueno, uno les va a hacer una diferencia entre el tarot y el oráculo, y a grandes rasgos, digamos que los oráculos han sido creados desde una sabiduría colectiva, pero a la vez más individual, ¿cierto? Muchas veces son producto de canalizaciones que ciertos seres han tenido y lo plasman en cartas del oráculo. Entonces vas a encontrar que está el oráculo de las diosas, pero hay diferentes diosas, hay personas que han conectado con los ángeles, entonces han hecho oráculos de los ángeles, pero si tú te acercas a ellos todos son diferentes, o sea, no comparten como la misma lectura. Otras personas que hacen oráculos de animales y les dan su propia interpretación, o oráculos que están desde la geometría sagrada, desde imágenes arquetípicas y que combinan muchas cosas. Pero cuando nos vamos al tarot, encontramos 72 cartas que siempre cumplen los mismos arquetipos. Incluso son muy cuidadas las imágenes, por lo que puede generar en el inconsciente, y cuando le hacen modificaciones a ese tarot como tal, digamos que son modificaciones muy pequeñas, porque por ejemplo hay símbolos como de si la mano está abierta o si la mano está cerrada, que ya, pues para los estudios del tarot, cambia esa interpretación. O también de si la estrella está abierta o está con punticas más cerradas, de si es una estrella de 5, de 6 y demás. Entonces, esos sí son más cuidados y digamos que responden a arquetipos colectivos trabajados, requete investigados, y que cuando usamos esas cartas sé que se pueden hacer lecturas más predictivas. Los oráculos nos ayudan, pues yo no soy experta en el tema, no sé si se puede hacer predicción, pero más que todo te ayudas como a entender tu energía y a entender la energía disponible. Como Entonces, las fuerzas que ya sí, como tienes las fuerzas que activas. ya tienes activas y qué fuerzas, eso, y cómo esa fuerza se puede manifestar afuera. Listo, entonces cuando vamos a una tirada de tarot, nos abren un mundo inmenso porque nos van a hablar de nuestro presente, pasado y futuro. Pueden ver muchas cosas y nos pueden ayudar a mirar en esas decisiones que tenemos hoy qué implicaciones puede tener en el futuro. De la misma manera, tú te puedes acercar a través de tu propio tarot, de tu propio oráculo, pero siempre teniendo en cuenta que es una disponibilidad, no es una yo sé que te vas a casar con fulanito de tal el No día es una tal, verdad absoluta. porque nosotros nos movemos al igual, pues nos movemos como en más de, son 12 dimensiones en las que nos movemos. No, todavía no, pues la Todavía no física sabemos todavía anda todas las... investigando, ¿cierto? Pero el asunto es que una teoría del multiverso, que entonces estamos en 22, los 22 arquetipos del tarot, estamos viviendo 22 vidas al mismo tiempo, ¿cierto? O sea que yo en esta vida puedo ser la estrella y alguien, Tú, 21 yo, están siendo el loco, el emperador, etcétera, etcétera. entonces es importante que tengan como esa diferenciación a la hora de acercarse. Y lo otro es que nosotros tenemos una capacidad intrínseca para conectar con nuestro inconsciente, ¿cierto? Pero esa capacidad hay que cultivarla,
porque a veces nuestra mente entra a querer interpretar por lo obvio, por lo que el otro nos dice, por el texto. Todos los oráculos casi siempre, bueno, yo diría que siempre traen un librito donde te enseñan diferentes formas de leerlos y los mismos autores te presentan cuáles son como esas lecturas más comunes y también cómo iniciar el oráculo, porque tú debes intencionarlo. Las cartas trabajan mucho mejor cuando tú les dices qué es lo que esperas de ellas y cómo quieres intencionarlas. Y un truco que pues, a nosotros nos ha funcionado muy bien es que como a veces el ego y nuestra posición en la vida puede afectarlo, decir siempre que tu intención sea para tu bien mayor y el bien mayor de la humanidad. De esa manera uno pide cierta asistencia divina porque nosotros nunca sabemos qué es lo mejor como seres humanos. Entonces es conectar con eso que te permite un bien mucho más allá de ti, más allá de tus perspectivas, más allá de tus mismos paradigmas, ¿cierto? Es como una forma también de decirle a nuestro cerebro, salgámonos de la caja y lleguemos a más allá de lo que nuestra comprensión y nuestra mente puede tener, porque el universo y la energía siempre nos va a dar una respuesta mucho más sorpresiva que a veces ni siquiera nos lo imaginábamos. Sí, eso es muy interesante porque a veces uno va desarrollando como cierto saber y uno se cree que sabe. Y uno sabe unas cosas con respecto a uno, ¿cierto? Pero uno no puede saber nada con respecto al otro, porque digamos que si somos una expresión de lo divino, el otro también es una expresión de lo divino, ¿cierto? Y no se nos es permitido intervenir en el destino del otro. Por eso es importante tener esa intención tan sana, ¿cierto? Que no sea de control, sino una actitud de una apertura amorosa, de ser un canal a través del cual Dios habla para cada quien, ¿cierto? Y dice cosas diferentes. Y es además muy respetuoso con el otro, porque también el tarot también es usado para la magia oscura, ¿cierto? Y eso, bueno, eso es otro asunto, del que no sabemos mucho y no Del nos que no interesa. saben. Pero sí es interesante, es como respetar el libre albedrío y esa intención de que todo sea para el bien mayor, no mi bien, no mi propósito, sino un propósito superior que yo ignoro pero que respeto, que en algún momento es como una de ese gran uno que somos todos. Y bueno, y les cuento un poquito como de las tiradas más comunes. Entonces, pues si bien podemos entender muchas cosas, lo más común va a ser sacar una carta como la intención del día, la guía del día, ¿cierto? La otra lectura es leer el presente de una situación específica frente a la que tú tengas una pregunta. Entonces la primera carta de tu izquierda va a ser... Eh, El principio espérenme, femenino. bueno, de la izquierda de ustedes. O sea, esta carta va a ser el principio femenino y va a hablarnos de nuestro pasado. La segunda va a ser la carta de nuestro presente y la tercera va a ser la carta de lo que podría pasar, ¿cierto? Esa apertura a las posibilidades. Una tercera forma de leerlo es que la primera carta que saquemos va a estar conectada con nuestra mente, la segunda carta que saquemos va a estar conectada con nuestro cuerpo y la tercera carta que saquemos va a estar conectada con nuestra alma. Y también hay unas lecturas en cruz que nos habla como de, ayúdame en esta, está la carta del centro que nos habla como del lugar en el que estamos, de donde parte todo, tu pregunta, ¿cierto? La situación actual. Está la carta Del pasado, del pasado, que es la de la izquierda, la de izquierda, la carta del futuro. futuro, que es el de la derecha, la carta de abajo es lo que está saliendo. La del medio es la intuición de, pues lo que te dice como el gran maestro interior, ¿cierto? Tu yo interior. Y la de arriba es lo que está, pues la energía que tú tienes que integrar. Entonces, bueno, Pues hay muchas formas. hay muchas Finalmente, formas y no te preocupes porque si consigues un oráculo, el oráculo te va a guiar en hacerlo. Pero finalmente es que tú tengas claro con la intención que le vas a poner a cada carta. Y otra forma de leerlo, porque pues en serio que no existen reglas para trabajar con tu intuición. En mi caso, por ejemplo, me encanta usar el oráculo de las diosas para tener como esa fuerza arquetípica y conectar con
con ese mensaje y desde esa postura arquetípica, luego hacer una lectura, por ejemplo, con el oráculo de la luz de Rebecca Campbell y poder entender y comprender desde esa perspectiva arquetípica cuáles son cada uno de los mensajes. Me da como más seguridad y luz. Y también a veces últimamente le estoy uniendo el oráculo de las cartas de la medicina porque pues he ido conectando como con el oráculo de los animales, ¿cierto? Y Empezaste con una necesidad de comunicarte con los animales, un deseo, y bueno, se llegó la oportunidad de encontrar, que ha sido maravilloso, ha sido fantástico ese libro, Las Cartas de la Medicina, que viene con el libro integrado con las cartas, ha sido maravilloso, porque potencian todo esas características, esas cualidades de los animales y de eso salvaje que hay en nosotros, ¿cierto? Y cómo son una guía espiritual y muy chamánica, ¿cierto? súper chamánica. Ha sido... Y así como está el oráculo de los animales, con el mismo tarot, cuando uno hace ejercicios de conectar con los arquetipos, uno imita, ¿cierto? Entonces empiezas, como lo mencionaba mi madre, desde visualizarlo, pintarlo, y luego pasas a asumir la postura, cómo actuaría la emperatriz, cómo se sienta, qué pasa cuando tú te sientas con la postura de la emperatriz, qué energía sientes, o con la carta de la fuerza. Y empiezas a explorar y a permitirte imaginar y a permitirte tú mismo asumir esa postura. Y es bonito ir a la vida, salir ya de ese trabajo interno que uno hace, ir a la vida y ver cómo la energía que tú empiezas a proyectar es diferente y la vida en sí misma te empieza a responder de maneras muy mágicas. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan muy intuitivo, muy exploratorio, muy creativo y siempre confíen en ese proceso. No, o sea, el tarot nunca nos va a decir toma una decisión de sí o no, o sea, tú puedes poner una carta de sí o no, trabajar con energía del péndulo para que te responda sí o no, pero al final si esa claridad no está en ti, afuera no va a aparecer. Ah, sí, porque ahí hay un asunto muy interesante cuando en las preguntas del sí y el no, ¿cierto? Recordemos que todo está también mediado por el cerebro, nuestra mente es probabilística, entonces son 50-50. Si te sale sí, es 50% que sí, si te sale no, es 50% que no. Entonces, hay algo que va más allá de la respuesta del tarot, ¿cierto? O como una moneda, cara o sello, ¿cierto? Que es lo mismo, son dos posibilidades. Entonces, que la medies con cómo te sientes. A ver, este sí, te lo pongas en tu corazón, en tu cuerpo, porque el cuerpo es maravilloso. El cuerpo, digamos, que rompe las barreras que pone la mente. Entonces, te lo pongas en el cuerpo. Este sí es sí. Es un sí hasta el fondo. O es un sí un poquito, o es Cierto. un no, o no todavía. Este sí es una posibilidad. Puedo ir buscando por este lado, ¿cierto? Porque definitivamente también depende mucho. Cuando uno pregunta ese sí y ese no, si tú no estás clara en la pregunta, él responde cualquier cosa. O tú puedes decir, ah, es que el tarot me dijo que sí fuera por este camino, que sí aceptara este empleo. Y luego tienes una experiencia muy fuerte en el empleo y tú dices, ah, pero el tarot me había dicho que sí lo tomara. El tarot te dijo que sí, pero te dijo que sí a qué. A que esa es una experiencia que tenías que vivir en tu vida para prepararte para lo que viene más adelante, que es aún más importante. Porque desde esa perspectiva entonces te dijo sí, porque hay un bien mayor detrás al que tú tienes que ir. O te dijo que sí, pero sí porque mientras llegaba lo otro que se estaba gestionando desde el universo. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que, pues, o es mi postura personal, ¿cierto? Como tomemos decisiones desde nosotros y desde nuestro sentir, porque al menos vamos a estar más tranquilos con esas decisiones que tomemos, que por lo que una lectura nos dé, ¿cierto? La lectura nos ayuda, pero no podemos ponerle la responsabilidad a la lectura de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Creo que eso es importante, pues lo digo sobre todo cuando uno va a consulta y luego uno dice, ah, esa consulta para qué, y pues realmente el otro está haciendo un canal para que a ti te llegue la información, pero cómo la interpretes, eso ya también es responsabilidad tuya. Bueno, y hay otra cosa que es parte como de mi experiencia personal, y es que yo le decía a Juliana, es que si vamos a cometer errores, que sean los errores
que nosotros mismos por este asunto del ensayo de error, de interpretar mal, ¿cierto? Y en esos errores que he tenido muchos, varios, cantidades significativas, que me ha apresurado como a interpretar un asunto, a tomar una decisión en base a lo que leí, o pues a lo que creí haber leído en el tarot, por decir algo, en un oráculo. También es importante porque a veces una equivocación, si tú pides y oras y tienes mucha fe y mucha confianza, el universo resignifica y te muestra otra vez la salida, ¿cierto? Pero ¿de qué depende? De esa constancia tuya, de esa fuerza, de esa fe, de esa confianza y que pidas ayuda, porque el universo suele resignificar muchas cosas, ayudarte a encontrar salidas cuando la hemos embarrado, cuando estamos al borde de un precipicio, cuando hemos tomado la decisión equivocada, ¿cierto? Entonces, mantente, confía y aceptar que con humildad que no sabemos, que también es importante que no, a veces creemos como que nos liberen del dolor, como de las experiencias, que todo sea así, el mundo Hollywood, ¿cierto? No, tenemos que crecer y hay experiencias que si bien en un primer plano son duras, muy difíciles, nosotros salimos transformadas de allá, con una fuerza, ¿cierto? Con una capacidad, con un conocimiento, con un asunto es que ya pasamos eso, estamos listas para el siguiente nivel, con unas herramientas y unas potencialidades que no sabíamos que teníamos, pero para eso tuvimos que cruzar ese miedo, ¿cierto? Vivir esa experiencia. Entonces es importante eso, que no es la lectura para evitarnos cometer los errores, para evitarnos el crecimiento, no es la lectura para darnos la fuerza y saber que estamos en este tránsito, pues lo vamos a pasar. Porque si yo estoy pasando una etapa muy compleja, pero en mí está la carta de la emperatriz, ¿cierto? Esa fuerza me está diciendo algo. Entonces, convocarla. Convóquenla, conecten y siempre estén muy abiertos a experimentar por su propia cuenta. Así que no crean nada de lo que les dijimos aquí. Pero gracias por estar con Conversaciones con mi madre. Conversaciones con mi hija. Y les esperamos en un próximo capítulo. Recuerden que también nos pueden seguir en www.unlugarparasanar.com, donde sí les compartimos muchas más experiencias y terapias para que ustedes conecten con su cliente. Gracias por este espacio.